La primera clase de obstetricia de esta semana es sobre isoinmunización RH. Vamos a describir qué es, cuáles son las causas, las consecuencias de esta isoinmunización, qué es lo que tenemos que manejar y saber para poder actuar en estos casos. Como introducción, es una enfermedad hemolítica o eritroblastosis fetal, que es una enfermedad fetal o neonatal que se produce por la incompatibilidad sanguínea materno-fetal. Puede ser por grupo ABO o por RH, y generalmente esto sucede por el factor RH. Se producen anticuerpos maternos, los cuales son contra antígeno específico en la membrana de los glóbulos rojos fetales, lo cual va a producir una hemólisis de los glóbulos rojos por el sistema retículo endotelial fetal, y esto provoca en el feto anemia fetal y también hiperbilirrubinemia. Hay distintos tipos de incompatibilidad, como generalidades. La incompatibilidad ABO es la presencia de un feto con un distinto grupo sanguíneo que la madre. La incompatibilidad de RH es la presencia de un feto con RH positivo en una madre RH negativa, sin el paso de glóbulos rojos fetales o la sensibilización. Y la isoinmunización es la producción de anticuerpos maternos en respuesta a la exposición de antígenos de glóbulos rojos diferentes a los de la madre. O sea, existe la incompatibilidad ABO, existe la incompatibilidad RH, y cuando ya se produce esta sensibilización o isoinmunización, es cuando se producen los anticuerpos maternos en respuesta a la exposición del antígeno de glóbulos rojos diferentes a los de la madre. O sea, cuando ya existe la inmunización. En 2/3 de la enfermedad son por incompatibilidad ABO, los cuales normalmente no requieren exsanguinotransfusión, solo requieren fototerapias en la hiperbilirrubinemia. O sea, son casos más leves y son la mayoría. Los que presentan más complicaciones es cuando hay inmunización por grupo RH. Como dijimos, 2/3 de la enfermedad son por incompatibilidad ABO y no van a requerir mayores tratamientos, y la hiperbilirrubinemia se soluciona con fototerapia. Aquí están los diferentes tipos de enfermedades que se pueden producir de los sistemas de grupo sanguíneo y su severidad. Esto no hay que aprenderlo, solo hay que saber que la mayoría son en los grupos ABO, pero los más complicados, los más graves, lo que se estudia finalmente son en los grupos RH. Y esta sensibilidad se pesquisa a través del examen del Coombs indirecto. La fisiopatología de esta isoinmunización puede ocurrir si un número suficiente de glóbulos rojos de un feto con RH positivo entra en la circulación de una madre RH negativo. Entonces, primero, tenemos que tener la incompatibilidad. Segundo, que exista un traspaso de un número suficiente de glóbulos rojos para que se produzca este evento sensibilizante. Dentro de estos eventos sensibilizantes tenemos el parto o cesárea de una paciente RH positivo, perdón, de un RH positivo fetal en una madre RH negativo, los abortos, el embarazo ectópico, algunos procedimientos invasivos, muerte fetal in útero, si se realiza una versión cefálica externa, un traumatismo abdominal materno o la hemorragia anteparto. Otras causas que pueden generar esta incompatibilidad es por transfusión sanguínea y también de hemoderivados, intercambio de agujas o productos contaminados con sangre y el trasplante de órganos. ¿Qué es la RH? La RH es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos. Esta RH presenta 6 antígenos que son determinantes de la mayoría de los fenotipos.
D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula, C mayúscula, C minúscula. El antígeno D es el más inmunogénico. El RH positivo es dominante incluso cuando se junta con un RH negativo. Entonces lo que tenemos que tener claro de esto es saber que el RH es una proteína que se va a encontrar en los glóbulos rojos, que existen distintos antígenos, pero el más inmunogénico es el antígeno D. Eso es lo que tenemos que tener claro de esto. Da lo mismo saberse todos los fenotipos, conocer que el antígeno más inmunogénico es el D y saber que el RH es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos. La incompatibilidad de RH afecta a un 5% de las parejas. El 10% se sensibiliza luego del primer embarazo, el 30% luego del segundo y hasta un 50% posterior al tercero. El riesgo de sufrir la sensibilización después de un aborto espontáneo es de un 2% y un 3 a un 4% cuando es un aborto provocado. ¿Cuáles son los requisitos para lograr que se produzca esta isoinmunización? Como ya habíamos comentado. Primero, que exista la incompatibilidad de RH, o sea, madre RH negativo, recién nacido RH positivo. Que exista una hemorragia transplacentaria feto-materna por las causas anteriormente nombradas y que pase una cantidad suficiente de sangre a través de este sangrado. En tercer lugar, que exista una capacidad inmunogénica de este antígeno D para, en forma de respuesta al traspaso de esto, y una reactividad del sistema inmunocompetente materno para generar esta respuesta. Esos son los requisitos para que se produzca la isoinmunización. Vamos a ver cómo es la respuesta primaria materna. Los eritrocitos fetales acceden al torrente sanguíneo materno. El sistema inmune materno los trata como sustancias extrañas y forma anticuerpo anti-RH, especialmente el del antígeno D. Hay una escasa cantidad de IgM y esta no atraviesa la barrera placentaria por tamaño. Por lo tanto, el feto del primer embarazo no se ve afectado, pero sí se genera la inmunización, la sensibilización. Y esta sensibilización se produce con el paso tan solo de 0,5 a 1,5 ml de sangre. Entonces, esa es la respuesta primaria materna, cuando es el primer embarazo y cuando no existe la sensibilización. Los eritrocitos fetales pasan al torrente sanguíneo, el sistema inmune materno los trata como sustancias extrañas y se forman estos anticuerpos, y en ese minuto hay una escasa cantidad de IgM, la cual no atraviesa la barrera placentaria por el tamaño. Por lo tanto, ese primer embarazo no se ve afectado, pero sí se produce la sensibilización para una respuesta a un siguiente embarazo. ¿Cuál es la respuesta secundaria materna? Esta vez se sintetizan no IgM, sino que IgG, las cuales atraviesan la barrera placentaria, más o menos a las 16 semanas de gestación. Hay una reacción contra el antígeno RHD y se produce una destrucción de los eritrocitos fetales, lo que genera la enfermedad hemolítica perinatal. ¿En quién se da esto? En embarazos posteriores con hijos RH positivos. Entonces, en el primer embarazo se produce la sensibilización, o se puede producir la sensibilización, y el feto se ve afectado ya en el segundo embarazo, si es que este presenta un RH positivo, debido a que ya la síntesis no es de IgM, que es de mayor tamaño, sino que es de IgG, las cuales atraviesan la barrera placentaria y se produce esta reacción de anticuerpos contra el antígeno RHD y se produce la destrucción de los glóbulos rojos, provocando una enfermedad hemolítica perinatal. Existe una fijación. ¿Cómo se produce los efectos de esta isoinmunización? Hay una fijación del IgG anti-D a los glóbulos rojos fetales, se produce un secuestro y una destrucción por el vaso de los glóbulos rojos, y por consiguiente, a esta mayor acción del vaso, se produce una esplenomegalia secundaria.
al secuestrar y destruir los glóbulos rojos, se produce una anemia que puede llevar posteriormente a un hidrops fetal. Esta anemia también va a generar una hiperbilirrubinemia, una hepatomegalia secundaria, y esta hiperbilirrubinemia puede ser tan alto los niveles de bilirrubina que puede formar un kernicterus. Este kernicterus, que se ve poco en la actualidad, pero que puede estar, provoca convulsiones, daño cerebral, sordera y hasta la muerte fetal. Así que hay que estar muy atentos a eso. Perdón. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Hay que determinar el grupo ABO y el RH. Si la gestante es RH negativa, solicitar el RH de la pareja. Las RH negativas identificar las isoinmunizadas y el grado de afectación fetal. ¿Cómo se puede realizar esta detección de cuál está isoinmunizada y el grado de afectación fetal? Detectando los anticuerpos maternos. Eso se realiza con el CUMS indirecto, el cual detecta los anticuerpos antieritrocitarios en el suero materno. Y el CUMS directo detecta los anticuerpos que están pegados a las membranas de los hematíes fetales. Entonces lo que hay que solicitar, bueno, primero, cuando controlamos a la paciente, tenemos que conocer cuál es su grupo sanguíneo. Si tenemos grupo RH negativo, tenemos que sospechar de que se puede generar esta enfermedad. Si es el primer embarazo, no debiese pasar nada. De todas formas, igual hay que controlar el CUMS indirecto para ver si es que existe algún grado de afectación. Si tenemos esta paciente RH negativo, solicitamos el RH del padre. Si es RH negativo, no tenemos problema. Si es RH positivo, ahí vamos a tener el problema porque lo más seguro es que ese niño sea RH positivo y ahí es cuando se puede formar la inmunización. Entonces, determinamos los títulos de anticuerpos con el CUMS indirecto, que permite la titulación de esto y cuantificar los anticuerpos maternos. Si tenemos la titulación del CUMS menor a 1,16, esto no se ve asociado a enfermedad fetal o neonatal. Si es mayor a 1/16, estos son los que se ven asociados con enfermedad fetal o neonatal. ¿Cuál es el manejo de las madres cuando no están? Bueno, como para hacer un paréntesis y un resumen, lo que tenemos que saber, entonces ustedes siguen el control de embarazo de una paciente. Dentro de los primeros exámenes se solicita el grupo y el RH de la embarazada. Tenemos un RH negativo, tenemos que estar alertas. Ahí vemos los antecedentes de la paciente, si es primer embarazo, si es segundo embarazo, si es que recibió el tratamiento de profilaxis en el primer embarazo, etcétera. Solicitar también el, el grupo sanguíneo y el RH del padre para ver si es que se puede generar esta isoinmunización. Si tenemos un padre RH negativo, ahí nos despreocupamos. Si tenemos RH positivo, ahí prendemos la alarma. Y tenemos que ver si es que la madre tiene algún grado de inmunización. Para eso hay que solicitar el CUMS indirecto. Eso tienen que saberlo. Entonces, solicitar el grupo RH, si es RH negativo, solicitar el del padre, ver si hay incompatibilidad y si es que existe incompatibilidad, solicitar el CUMS indirecto. Ahí les voy a decir en qué fecha se hace. Entonces tenemos una madre que no está sensibilizada. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer con estas madres? Administrar el ROGAM, que es la inmunoglobulina anti-D. A todas las madres que tienen un CUMS indirecto negativo, el manejo es con una ROGAM, que es una inmunoglobulina anti-D, que se administra en 300 microgramos. ¿Cuándo administramos eso? En las pacientes RH negativas con pareja RH positiva a las 28 semanas de gestación. Cuando se realiza el nuevo tratamiento, entre las 24 a 72 horas postparto, si el recién nacido tiene un RH positivo y la madre tiene un CUMS
y presenta un CUMS directo negativo. Esto nos va a dar protección de hemorragia feto-materna hasta 30 ml. La protección dura mínimo por 3 meses. Y si es que administramos a las 28 semanas y posparto, va a reducir el riesgo de isoinmunización hasta un 0,2%. O sea, lo que tenemos que saber, si paciente es RH negativa, si el padre es RH positivo y tenemos que la madre no está inmunizada, tenemos que administrar a las 28 semanas de gestación y posteriormente a las 2 a 3 días, 1 a 3 días postparto, para así disminuir el riesgo de inmunización. Este es el manejo en la madre que no está sensibilizada. Ahora, si tenemos una madre sensibilizada, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir viendo el riesgo que presenta la madre. Como dijimos, bajo riesgo es cuando presenta la titulación menor a 1 en 16 y alto riesgo es cuando es sobre 1 en 16. Cuando tenemos que pedir el test de CUMS indirecto, hay que pedirlo cada 4 semanas para ir viendo el riesgo que presenta el recién nacido de presentar enfermedad hemolítica perinatal. Cuando tenemos enfermedades de alto riesgo, ¿qué se recomienda? Se recomienda la medición del PIC sistólico de la arteria cerebral media en mujeres isoinmunizadas que presentan títulos mayores a 1,64 para así identificar cuáles fetos presentan anemia, ya sea moderada o severa. Se recomienda que esta medición del PIC sistólico de la arteria cerebral media sea realizada por personal acreditado, bajo estándares validados internacionalmente, y no se recomienda la amniocentesis para espectrofotometría del líquido amniótico como método de pesquisa de anemia fetal, debido a las complicaciones potenciales asociadas a su naturaleza invasiva. Entonces, en madres que tenemos que ya están sensibilizadas, tenemos que ir midiendo a través del CUMS indirecto la titulación de esta inmunización. Las inmunizaciones que son de alto riesgo son mayores a 1,16 y se recomienda que en el poli de alto riesgo obstétrico se vaya midiendo el grado de anemia o la sospecha de anemia según el PIC sistólico de la arteria cerebral media, que eso se hace por ecografía, es un método no invasivo. Y así podemos ir midiendo este grado de anemia y si es que es necesaria una transfusión. Antes se realizaba una amniocentesis para medir la espectrofotometría del líquido amniótico, pero es un procedimiento que tiene mayores complicaciones y se ha visto que el PIC sistólico de la arteria cerebral media tiene una buena correlación y es un método no invasivo y más económico también que podemos realizar. Entonces, ¿cómo manejamos el RH negativo no sensibilizado? Tenemos paciente RH negativo no sensibilizada, de todas formas tenemos que solicitar el CUMS indirecto trimestral. Lo ideal es a las 28 semanas darle el ROGAM o la inmunoglobulina anti-D, y si es que no, tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Cuando la paciente presente algún procedimiento invasivo, si es que presenta metrorragia al tercer trimestre, si tiene un aborto, un embarazo ectópico o una mola, si es que se realiza una versión externa o si presenta trauma abdominal. Y posparto siempre tenemos que administrarlo al día o hasta 3 días posterior al parto, en donde se administra la inmunoglobulina anti-D, que se llama ROGAM, 300 microgramos intramuscular. Y en el manejo del embarazo que está afectado por la isoinmunización, determinamos el grupo del RH paterno, vemos si el primer embarazo está afectado y repetir los títulos mensualmente hasta las 24 semanas y luego cada 2 semanas. Si el título está sobre 1,64, o sea, ya tiene un altísimo riesgo, desde las 24 semanas de gestación hay que ver el PIC sistólico de la arteria cerebral media semanalmente. Y ahí tenemos que ir viendo la medición. Si es menor a 1,5 mol, tenemos que realizar monitoreo fetal desde las 32 semanas.
y un parto a término, si es que no hay ningún problema, a las 37-38 semanas. Si desde las 32 semanas presentamos en algún momento un registro basal sospechoso, tenemos que evaluar la interrupción con un Doppler previo. Si es que tenemos un hidrops fetal mayor a 37 semanas, también interrumpir, o entre 34 y 36 semanas, si es que tenemos corticoides pasados, también interrumpir. Cuando vemos que el PIC sistólico aumenta 1,5 mom, tenemos que realizar una cordocentesis semanal para medir el hematocrito fetal. Este es un procedimiento también complicado en el cual se funciona el cordón umbilical a través del vientre materno. Hay que lograr pinchar el cordón y con esto medir el hematocrito fetal. Si tenemos un hematocrito mayor a 30, podemos seguir con la cordocentesis semanal. Si el hematocrito es menor a 30, hay que realizar una transfusión sanguínea intrauterina. Esto no se realiza por lo menos acá en Talca. Lo que sí hacemos es medir el PIC sistólico de la arteria cerebral media y si es que tenemos alguna sospecha de que esté con una anemia fetal importante, se derivan a Santiago para que le realicen la cordocentesis y también le realicen la transfusión intrauterina. Si el embarazo previo está afectado, no requiere la medición de los títulos de anticuerpo anti-RH, sino que hay que, desde las 18 semanas de gestación, hay que comenzar a medir el PIC sistólico porque ahí ya sabemos que vamos a necesitar esta medición semanal de la arteria cerebral media. La vía del parto se debe seguir según las indicaciones obstétricas. En ausencia de hidrops, se recomienda una inducción del parto entre las 37 y 38 semanas, y ante la presencia de hidrops fetal, entre las 34 y 35 semanas se recomienda amniocentesis para evaluar la madurez pulmonar y determinar la necesidad de corticoides previa a la interrupción. No se realiza mucho la amniocentesis para determinar la madurez pulmonar, sino que se decide dar los corticoides, que está comprobado que van a servir para la madurez pulmonar entre las 34 semanas, para ver el momento más apropiado para interrumpir. Entonces, lo que tenemos que manejar, lo que tienen que saber en la práctica clínica, como ya les nombré, pacientes RH negativo, tenemos que sospechar de que puedan estar isoinmunizadas. Si están RH negativo, tenemos que ver el RH del padre. Si es RH negativo, no nos preocupamos, pero de todas formas hay que pedir el CUMS trimestralmente para ir viendo si es que presenta alguna inmunización por alguna otra vía que no haya sido el embarazo. Si no es así, si no, la paciente no está inmunizada, tenemos que realizar la profilaxis de la inmunización que se realiza con la inmunoglobulina anti-D, que es el ROGAM, a las 28 semanas y un día a 3 días posterior al parto. Eso es en condiciones ideales. Normalmente acá en Chile, o en la salud pública, esta inmunización, esta profilaxis se realiza postparto. Y si es que existe algún episodio de riesgo, como una metrorragia, algún procedimiento invasivo, versión cefálica, ahí hay que darle también la profilaxis. Y en las pacientes que ya conocemos, que están inmunizadas, hay que ir midiendo el CUMS indirecto para ir viendo el riesgo que puedan presentar de anemia fetal. Como dijimos, bajo 1,16 el riesgo es bajo, sobre 1,16 el riesgo es alto. Pero si es que ya ustedes en el control del embarazo ven que están inmunizadas, hay que derivarla al poli de alto riesgo obstétrico para que se haga el manejo por un perinatólogo y para ir midiendo el PIC sistólico de la arteria cerebral media. Eso es lo que deberían manejar como matrones, como matronas. Entonces, estar siempre alerta a las pacientes RH negativo, saber que tienen que medir el test de CUMS indirecto, conocer cuándo efectuar las profilaxis, por ejemplo, si les toca trabajar en el hospital, en el puerperio. Algunas veces a los ginecólogos se nos puede pasar, no miramos la ficha que es RH negativo, se nos olvida,
Y ahí es bueno ir recordando que hay que administrar esta profilaxis. Y eso pues, así que estén bien.